Retomando lo que veníamos nombrando y bueno, tratando de trabajar sobre estas preguntas. ¿El cuerpo es mi propiedad? Un poco estuvimos arrojando luz sobre eso. ¿Puedo hacer lo que quiero con él? Vimos algunas perspectivas. ¿Cuáles son los límites? Un buen ejemplo es pensar esto que les decía hace un rato, ¿no? El tema que tiene que ver con las decisiones al final de la vida, ¿no? O al inicio de la vida, ¿no? Determinar cuándo quiero morir, en qué condiciones y qué es para mí muerte digna, o si quiero continuar con un embarazo o no, en función de un montón de aspectos que considero que son propios de una persona, ¿no? Hasta dónde conviven estas posturas, ¿no? De autodeterminarme y al mismo tiempo del límite social en disposición del cuerpo propio. Entonces, para tratar de dibujar estos límites hay que tomar el concepto de corporeidad, ¿no? Que es un concepto útil para pensar todo esto que venimos hablando, ¿no? Y habla de trascender el cuerpo humano material e incorporar la dimensión emotiva, sensitiva, espiritual, es decir, más allá del cuerpo físico, de ese reduccionismo biológico que nombrábamos al principio. Más allá de eso, considerando el concepto de corporeidad, que se utiliza desde diferentes disciplinas para abordar el cuerpo, que es desde múltiples dimensiones, también la dimensión social, destacando el aspecto biológico, los límites se presentan cuando enfermamos, cuando envejecemos, ¿no? Cuando tenemos una limitación física o mental, e incluso con la muerte. El límite es impuesto por el propio cuerpo, más allá de nuestra voluntad. Y bueno, y desde lo social también hay límites, ¿no? Y el concepto de cuerpo propio y ajeno es interesante. Tengo el cuerpo propio y dentro de un marco de libertad, dentro de un acuerdo moral de una sociedad, puedo manejarme de diferentes maneras, ¿no? Pero cuando transgredo esos límites o esos mínimos, la sociedad impone un límite. Ese es el cuerpo ajeno, es una unidad dual, esta tensión entre cuerpo mío propio y cuerpo co-cuerpo, cuerpo comunitario, cuerpo social. Por lo tanto, la vivencia del propio cuerpo no implicaría una propiedad. Desde una perspectiva kantiana, para empezar a citar la visión de diferentes autores, el cuerpo vivo se vincula al concepto de persona y no de cosa. Ahí está otro de los límites. No seríamos dueños del cuerpo, solo disponemos de él benévolamente. Entonces ahí está la respuesta un poco para pensar temas como el vientre de alquiler, la comercialización de órganos, en fin. Por otro lado, en realidad siguiendo con la perspectiva kantiana, que es la representación de la perspectiva deontológica sobre el cuerpo, esta frase creo que termina de cerrar la idea. El hombre no puede disponer de sí mismo porque no es una cosa, no es su propiedad. Decir eso sería contradictorio. O sea que si es una persona, es un sujeto en donde se inviste la propiedad. Y si él fuera su propiedad, sería una cosa sobre la que tiene propiedad. Nadie tiene derecho a dañarse o a dañar a los demás, ¿no? Este clásico precepto que persiste en nuestra sociedad y que rige la forma de vincularnos, ¿no? No tenemos derecho a dañarnos o a dañar a los demás. De hecho, está bueno pensar en el ejemplo del suicidio, ¿no? Uno puede negarse un tratamiento, uno puede retirarse de la asistencia cuando así lo considere, pero cuando planteo suicidarme, es una de las pocas situaciones en las que el médico puede romper con la confidencialidad y su representación legal, que es secreto médico, ¿no? No tendríamos derecho al máximo daño contra uno, que es limitar la vida en nuestra sociedad de acuerdo a esta corriente de pensamiento, ¿no? Y tampoco a dañar a los demás. Cuando manifiesto en mi consulta que puedo llegar a dañar a terceros, también es un causal para no respetar la regla de confidencialidad y el secreto médico. Otros autores que hablan de los límites, por ejemplo Rousseau dice, ninguna libertad individual puede primar sobre la voluntad general o el bien público que el Estado expresa. En lo que concierne específicamente al cuerpo de cada individuo, se lo concibe como componente del entramado social. Los individuos son usufructuarios más que propietarios del mismo. Hay un límite social, un cuerpo social, un cuerpo ajeno. Desde la teoría principialista, el principio de beneficencia tiende a dominar sobre el principio de autonomía, que se lo vincula con cierta tradición paternalista a la medicina, ¿no? La intervención sobre el cuerpo tiene que ver con lo que el médico considera que es lo bueno para esa persona, ¿no? Romper con esta lógica es romper con el paternalismo médico e incorporar los valores y la deliberación moral para tomar decisiones conjuntas. Es romper con esta lógica sobre la intervención del cuerpo. Entonces, si la medicina muchas veces ha sido paternalista y ha intervenido el cuerpo de esta manera, ¿cómo trascendemos ese reduccionismo biológico o esa intervención benevolente considerada por el médico en la clínica? Y
Quizás los conceptos de cuerpo vivo y vivido planteados por Cotou nos pueden aproximar a considerar todas estas dimensiones. Un buen ejemplo es pensar las identidades trans en esta situación. Ahora vamos a desarrollar un poco eso. El cuerpo vivo sería para Cotou el cuerpo biológico, el conjunto de estructuras y funciones e integraciones que permiten la vida, el conjunto de procesos. Y se constata por medio del examen físico, de la paraclínica, inclusive los exámenes que uno solicita. Es lo objetivo, ¿no? Un sustrato de la medicalización de la vida y de las intervenciones médicas en general. Incorporar lo vivido lo hacemos por medio de la anamnesis, cuando tratamos de aproximarnos a esa conciencia de corporeidad, a esa experiencia personal, única de cada uno de nosotros, que nos permite expresar lo que se vive, ¿no? Esa realidad psicosomática. Y eso se toma en cuenta en la entrevista clínica cuando realizamos la anamnesis, ¿no? En mayor o menor medida, cuando nos comunicamos de diferentes maneras, de manera interpersonal, por medio de la narrativa o de otras vías de comunicación. El cuerpo es una circunstancia, por lo tanto, objetivable por medio del examen físico y una potencialidad accesible a lo subjetivo, ¿no? Por medio de la anamnesis. Es interesarnos sobre de dónde proviene, cuál es su trabajo, cuál es su historia de vida, cuáles son sus mitos y creencias para poder realizar intervenciones de salud más adecuadas a esa persona, ¿no? Integrar el cuerpo vivo y el cuerpo vivido. Está influido por los determinantes sociales y la vivencia del cuerpo propio, obviamente, el concepto principalmente de cuerpo vivido. Y piensen, ¿no? Las identidades trans, ¿no? Reducir a una persona a su sexo biológico puede ser básicamente una visión reduccionista, biologicista, está basada en este concepto de cuerpo vivo. Pero cuando conocemos su historia, su identidad de género, por ejemplo, y su modo de vida o sus deseos, descartando patologías, descartando situaciones mórbidas, ¿dónde entra el derecho de esa persona de vivir de la manera que considera que es la adecuada, de acuerdo a su identidad de género, cuando está en contraposición con su sexo biológico? Determinar esta posibilidad cambia la forma de actuar sobre estas realidades, ¿no? Y tiene que ver con esto de que la medicina también tiene el poder como institución de decir qué es normal y qué es patológico. La medicina antropológica nos propone que lo que enferma es la persona, no el cuerpo, salir de ese reduccionismo biológico. El puente entre el cuerpo como objeto médico y el sujeto como paciente enfermo lo da la anamnesis, acceder a esa subjetividad como veníamos hablando y trascender estas denominaciones estancas de normal patológico. El paciente se identifica y se termina personalizando en un contexto. Esto implica vincular derechos al cuerpo. ¿Tiene derechos el cuerpo? ¿Cuál es su valor? Y si el cuerpo humano es el asiento de la persona y de la entidad, es la base también de la dignidad y del acceso a los derechos. Esto es lo que nos permite diferenciar un cuerpo de derechos de un cuerpo como una mercancía que puedo mercantilizar, ¿no? Y utilizar como cosa. Es una forma de dignidad, es un cuerpo libre, es una unidad de valores y todo lo que ya de alguna manera nombramos. Y eso implica permitir gozar el derecho al cuerpo propio. Y esto requiere una respuesta individual de autolegislarnos, pero una respuesta colectiva que sea una garantía social de que puedo disfrutar del derecho al cuerpo propio, a una integridad física, de existir, de disfrutar dignamente y acceder a una buena calidad de vida. Por lo tanto, esto nos remite al concepto de cocuerpo, de un cuerpo social, de un cuerpo que no solamente es mi propiedad, sino que también es gestionado por las instituciones, por ejemplo, sanitarias también, piensa en el rol de la salud pública, y está de alguna manera sometido a una estructura social y cultural, y ahí todo lo que tiene que vincularse con el concepto de poder sobre los cuerpos, ¿no? Piensen también en la limitación de los roles sociales con respecto al uso del cuerpo en una sociedad democrática, el cuerpo en función de los roles de género, el cuerpo de la mujer, del niño y del anciano, el cuerpo en la discapacidad. Y bueno, y en la base de pensar un cuerpo de derechos, un disfrute de derecho al cuerpo propio, ¿no? Aparece la necesidad de no concebir el cuerpo como una cosa comercializable con un valor monetario. Y ahí aparece el principio, en consideración de lo anterior, de no comercialización. Y el derecho, de alguna manera, decanta este concepto en una regla tradicional, que es que el cuerpo humano y sus partes quedan excluidas del derecho patrimonial, siempre. No se debería tasar como en esa imagen. A pesar de eso, jamás, excepto durante el periodo de la esclavitud y la servidumbre, se había transformado el cuerpo humano en una mercancía tan amplia. En la actualidad, dice Salvador Vergel en el 2014, un poco para pensar y criticar desde ahí. Y hay normativa que habla de la no comercialización del cuerpo, el convenio de Oviedo, ¿no? El Consejo de Europa y aspectos de la OMS que incluso extienden la no comercialización del cuerpo a las partes del cuerpo, tejidos, órganos, ¿no? Muestras biológicas, cadáver, ¿no? Parecería que todos estos derechos y estas conceptualizaciones se extienden hasta incluso el cuerpo no vivo, lo cual desarrollaremos en el siguiente taller,
que tiene que ver con bioética y manipulación del cadáver humano. Muchas gracias.